Estamos con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, en Reavivados por su palabra, en Romanos capítulo 10. El día de ayer en Romanos capítulo 9 nosotros habíamos visto cómo Pablo se lamenta por su pueblo, que después de haber sido elegidos por Dios, ellos rechazaron esta elección. Y Dios, en su misericordia, en su amor, nos ayuda a entender qué es la misericordia y el amor de Dios, que va primero en la obra de la salvación, que el que anhela salvarnos es Dios, y por eso Él tuvo que elegir a los gentiles también, para que fueran partícipes de estas bendiciones que Dios había dado. Y esas bendiciones somos nosotros. Dios nos ha elegido. Y luego Pablo también nos va a hablar en el capítulo 10 sobre cómo los israelitas se equivocaron en esta parte, ¿no? Dice el verso 2: puedo declarar en favor de ellos, refiriéndose a los israelitas, a los judíos, que ellos muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Es decir, ellos intentaron establecer su propia justicia. ¿Y cómo establecer su propia justicia? Es decir, mediante sus acciones poder ganarse la salvación, mediante el cumplimiento estricto de la ley y de las normas que establecía la Torá, incluyendo los 10 mandamientos. Ellos pensaban que podían agradar a Dios, ¿no? Incluso tenían unas máximas como judíos, es decir, ellos, los maestros, los grandes maestros judíos, pensaban que el día en que todos los israelitas virtuosos cumplieran la ley, el Mesías vendría. Es decir, para ellos la llegada del Mesías tenía que ver con el cumplimiento de la ley. Entonces dice, ellos fracasaron aquí, donde ellos establecieron su propia justicia y dijeron, con mi propia justicia voy a purgar mis pecados. Si yo me porto bien, si cumplo la ley, Dios me va a amar y Dios me va a castigar si yo hago lo contrario. Entonces ellos tenían una mente distorsionada en relación a esto, y por eso dice, su conocimiento no era suficiente. Lo que ellos sabían era una perdición para su vida, ¿no? Y es interesante, ¿no? Cómo Dios les llama una y otra vez. Entonces ahí Dios dice dice en el verso 16, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas, es decir, el evangelio. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y está hablando que Dios llamó al pueblo de Israel, a los judíos, una y otra vez. Es decir, el llamado que Dios hizo, la misericordia que Él estuvo fue inmensa. Y el verso 21 dice, en cambio, respecto de Israel se dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. O sea, nos está explicando que no hay injusticia en Dios. Nos está diciendo que la misericordia de Dios es para todos y que Él está insistiendo una y otra vez en nosotros. ¿Saben? Su misericordia va a ir primero siempre. Y nunca pienses establecer tu propia justicia. Nunca pienses que por las obras o por las cosas que tú haces has de alcanzar la misericordia y la salvación de Dios. No, la misericordia de Dios ya te llegó esta mañana con la vida que Él te dio. Y la oportunidad que tienes de ir a Él y humillar tu corazón, que es algo que los judíos no hicieron. Se sintieron orgullosos de su conocimiento, se sintieron orgullosos de su elección, pero nunca ni siquiera proclamaron la verdad, porque en Romanos capítulo 10 también explica eso, que ellos no pudieron proclamar a gente que necesitaba este mensaje. Esta mañana nosotros que recibimos es una amonestación. Humillemos nuestro corazón delante de Dios. Digámosle, Señor, humíllanos de tal manera que podamos entender cómo es tu justicia, cómo es tu misericordia, cómo es tu salvación, y podamos ir hacia ti confiadamente, porque también explica en el capítulo 10 que los gentiles han podido encontrar esto, o sea, nosotros. La misericordia de Dios siempre es primero. Oremos. Querido Dios, gracias porque nos das tu palabra, y el consejo es sabio, Dios, que al entender tu palabra, oh Dios, podemos saber, oh Dios, que tu elección es primero, que tú nos buscas una y otra vez y buscas a todo el mundo, Señor. Extiendes tu amor, tu misericordia sobre todos, Padre. Que nuestro corazón no se ponga duro como los israelitas, Señor, que no aceptaron esta invitación, que no aceptaron las buenas nuevas, Señor. Queremos nosotros decirte sí, con humildad, oh Dios. Quizás nuestro corazón sigue siendo orgulloso con lo que sabemos, con lo que conocemos. Quebrántanos, Señor. Ayúdanos a andar en humildad y en rectitud contigo. Y gracias por esa misericordia que has tenido esta mañana, de despertarnos a entender tu amor y caminar a tu lado. Acompáñanos esta jornada de actividades en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.